Muy buenas con todos, me presento. Soy José Antonio Cubas Delgado, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la prestigiosa Universidad Señor Zipán. Hoy en día nos encontramos en la ciudad de Ferreñafe, la legendaria ciudad de Ferreñafe, la tierra de la doble fe, la tierra cruciada por los cerros. Hoy me entusiasma presentar mi video etnográfico. Ferreñafe, en el norte del Perú, es una ciudad vibrante con raíces míticas y ancestrales que se remontan a la civilización maya. Durante la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, la ciudad se convirtió en un punto de encuentro de dos mundos, ofreciendo tierras fértiles y una ubicación estratégica para el comercio. Los vestigios arqueológicos testimonian la presencia e influencia de los antiguos pobladores en la región. Buenas con todos. Estamos aquí presentes con el guía turístico del Museo SICAN, el señor Juan Carlos. Señor Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, ¿Qué tal? un gusto. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estoy aquí presente para realizarle un par de preguntas. Vamos con ello. ¿Cuál es el origen de Ferreñafe antiguo? Hasta ahora toda la data que tenemos en base a la investigación arqueológica, todo apunta e indica que la formación antigua de Ferreñafe viejo o Ferreñafe antiguo, claro, o Firruñaps como se le conocía, está asentado, la población antigua estaba asentada en la base del Cerro Chaparrí, a 17 kilómetros al este de Batangrande, muy cerca del complejo fortificado Cerro de Arena, que está en la Pampa Chaparrí, que era uno de los sitios de control político y militar que administraba, es cierto, la zona, pero que también protegía el área de esa parte de la Pampa Chaparrí en centrada que tenemos hacia a esta parte del Valle de la Leche. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Usted recuerda la historia del Ferreñafe antiguo, del verdadero Ferreñafe? Bueno, hasta donde sabemos, como te decía hace unos minutos, la población antigua de Ferreñafe está sentada en la base del Cerro Chaparrí, ¿no? Yo recuerdo haber ido hace varios años a esta parte de la Pampa de Chaparrí y todavía existían restos de lo que fue la antigua población de Ferreñafe. Canales prehispánicos, canales de riego, paredes de casas, todo un complejo habitacional que había en la zona y que hoy lamentablemente está destruido, casi no existe. Casi no existe, se ha perdido. Se ha perdido casi totalmente, pero lamentablemente, pues, los fenómenos del Niño que hemos tenido, lluvias torrenciales e inundaciones en la zona, en la Pampa, han destruido gran parte de lo que era el complejo antiguo de Ferreñafe Viejo, o Firruñap, ¿no? Que está justo en toda la Pampa, frente al Cerro Chaparrí, claro, y a otros cerros continuos, ¿no? Que tenemos frente a esa área, ¿no? Que son conocidos como Chanamé 1, Chanamé 2, Chanamé 3 y Pico de Gallinazo, ¿no? ¿Desde qué edad usted tiene noción de esta historia? Bueno, yo soy de Batangrande y de que nosotros tenemos uso de razón de allá por los 7, 8 años, yo recuerdo escuchar mucho hablar de esto a la gente antigua de Batangrande, hablar sobre Ferreñafe Viejo, la existencia. ¿Por qué? Porque hasta comienzos del siglo pasado todavía se notaban claramente las huellas de lo que era la población antigua de Ferreñafe. Sus vestigios. Exactamente, los vestigios que habían ahí. Ruinas que están ahí. Exactamente, todo lo que había ahí. Así es. ¿Cuál es la leyenda más famosa sobre el Ferreñafe antiguo? Hasta ahora lo que hemos documentado en Batangrande antiguo desde la época de Hacienda, a través de las personas que vivían en la zona y que a muchos de ellos ya partieron porque ya no existen ya. Entonces, una de las leyendas más significativas de la zona, comentaban siempre ellos de que cuando llega la presencia española hacia la zona, tratando de aculturizar a la gente e introducir la religión católica, se dice que un sacerdote estaba realizando una actividad religiosa, una misa, por decirlo así, para la época, ¿no? Con todo el conjunto del pueblo de la época. Y que en el momento en que estaba levantando supuestamente la hostia, ¿no? Claro, con el candelabro, con el cáliz que eleva el vino, ¿no? El cáliz de vino. Exactamente, entonces aparentemente se dice, se cuenta un mito o leyenda respecto de que el famoso Cerro Chaparrí, que es muy mentado o muy nombrado en las mesas de curanderismo o chamanismo, que es un encanto, que se abrió totalmente el cerro y se tragó a la población de Ferreñafe. Y se dice a través de los años que en ciertos momentos el cerro abre el encanto
y se puede ver a la población de Ferreñafe adentro, ¿no? Como un pueblo cualquiera, ¿no? Normal, sí. Como un pueblo normal, ¿no? Y eso nos llamó mucho la atención hasta ahora. Que es algo que se ha ido repitiendo, pero de generación en generación, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero también ha generado cierto temor alrededor de la comunidad, ¿no? De aquella época, ¿no? Porque siempre el miedo, el temor de pasar por el Cerro Chaparrí en determinada hora, ¿no? ¿Por qué? Porque según dicen, el encanto se abre en cualquier momento y se traga a cualquier persona, ¿no? Y hay muchas versiones, por ejemplo, de personas que han ido al Cerro Chaparrí hace muchísimos años en un determinado momento y gente que tenía miedo. ¿Por qué? Porque la idea de que el cerro se abra y se los trague. Así como se tragó a Ferreñafe Viejo, según la leyenda, ¿no? ¿Considera importante transmitir estas leyendas acerca de Freñafe, su historia, su origen? Por supuesto que sí, porque es la única forma que la gente conozca sus raíces, ¿no? Claro. De dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Y aprender más de en este caso, de su prehistoria, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que como un legado cultural deba a la gente conocer sus raíces para entender y conocer lo que hubo en el pasado y proyectarlo al presente, pero de la mejor manera. Ya por última pregunta, ¿qué mensaje le daría a la juventud para que se interesara más por la tierra de Freñafe? Lógicamente, indudablemente, conocer más de su historia. Eso es importante. Conocer sus raíces, conocer su historia. Eso es básico y fundamental. Porque toda la gente de hoy en día casi no conoce mucho su prehistoria o historia, ¿no? Y es importante que la conozcan. Para tener, como te vuelvo a repetir, para tener una idea de dónde vienes, hacia dónde vas. ¿De dónde vienes? ¿Dónde vas? Exactamente, ¿no? Todo el desarrollo que ha habido en la zona aquí es importante que se conozca, es fundamental. Así como enseñamos los diferentes procesos culturales que hay en la costa norte del Perú, ¿no? De culturas como Moche, o Huari, o Sicán, o Lambayeque, o Chimú Inca, son procesos culturales que deben conocerse. Entonces es importante, ¿no? Que la juventud deba conocer su historia. Así es. Muy importante esta entrevista realizada aquí al señor Juan Carlos. Señor Juan Carlos, mucho gusto, de verdad, la entrevista. Me gusta admirar la belleza de Ferreñafe y lo que tiene que ofrecer al Perú y al mundo. Una rica historia, gente cálida y amable, una comida que deleita paladares, pero sobre todo admiro a Ferreñafe por el legendario origen que le dan sus pobladores. Por ello, se concluyó que se describió la historia de Ferreñafe para entender su origen por medio del video etnográfico. Se recogió información muy importante con la entrevista realizada. Se promovió y revaloró la ciudad de Ferreñafe. Cumplido mi objetivo y sin nada más que ofrecer, doy gracias a todos los involucrados para la realización de este documental, a mis padres por permitirme esta experiencia única. Los exhorto a usted a visitar a Ferreñafe, conocer las maravillas que tiene que ofrecer a todo el mundo. Muchas gracias.